Yo realmente no sé muy bien si yo fui al teatro, si el teatro vino a mí, o si yo era teatro, solo que no tenía conciencia de esto. Este suceso en mi vida ocurrió cuando yo tenía 8 años. Estaba jugando con mis amigos en los portales de Caibarí, en mi pueblo natal, y me escondí en un teatro que no sabía que era un teatro, era la Sociedad Caballeros Católicos. Y de pronto las luces del escenario estaban encendidas y había un grupo de personas que estaban ensayando. Yo quedé sencillamente fascinado en ese momento con lo que yo veía. Y desde entonces nunca más me he ido del teatro. Han pasado muchos años porque yo tenía 8 años y esto es 1953. Desde ese momento, todas las noches, empecé a asistir a, a ver los ensayos, a descubrir qué cosa era el teatro. Y en un momento determinado, el director de la compañía, que era muy amigo mío, era la compañía de Paco Zaragoza, mío no, de mi papá, esto y Machina, me dieron que yo iba todas las noches, ellos conocían que yo era un niño hiperkinético. Entonces me preguntaron, Jorgito, ¿a ti te gusta el teatro? Yo dije sí. ¿Y te gustaría actuar en el teatro? Yo dije sí. ¿Y qué tú sabes hacer? Y yo dije cantar. Entonces ellos ni lentos ni perezosos, porque un niño siempre en un espectáculo es una atracción, me dijeron, bueno, vamos a ver cómo tú cantas. Y me llevaron a donde estaba el pianista, que era el maestro Pedro Coto, y la maestra Chiquitica Montalbán, dos grandes músicos de mi pueblo, de Caibarien, que después fueron figuras importantísimas de la radio y la televisión y el cabaret en Cuba. Entonces yo dije que quería cantar Noches Marineras, una canción de Pedro Julio Salado que había compuesto, es una canción de exaltación a nuestro pueblo. Son tus noches marineras, un derroche de luna, donde forja su sueño el feliz pescador. Sus palmares y sus palmas saben bien la ternura que florece en tu costa cuando nace el amor. Y yo canté la canción acompañado por los pianistas como si yo hubiera cantado toda mi vida. Y por supuesto, así debuté en esa temporada. En la segunda temporada me propusieron el primer personaje de mi vida. Era un niño que llegaba a dar, era un mensajero que daba un mensaje. Decía, esta carta y este paquete lo manda el señor Pepe Rendijillas. Era lo único que decía. Y el día del estreno, cuando yo dije ese texto, yo sentí la carcajada, sentí la risa. Y eso provocó en mí como una ebullición, como un acto extraño, ¿no? La escena era con el director de la compañía, con Zaragoza, y Zaragoza empezó a improvisar con el niño y el niño respondió y la gente se reía y se reía y se reía y yo enloquecí. Ese fue mi primer contacto con ese factor tan determinante que es el teatro, que tiene que ver con el actor y su público. Ese fue el origen. Más tarde intenté muchísimas otras cosas, trabajé en Radio Caibarien, tuve el club de rock and roll, hice teatro con mis compañeros de escuela, todo teatro de aficionado, hasta que en 1962 obtuve una beca por oposición en la Escuela de Artes Dramáticos de La Habana. Fue una experiencia única. Si alguien me pregunta en qué momento de mi vida realmente yo fui una persona feliz, digo que en ese momento de mi vida, en los 3 años de estudio en la Escuela de Artes Dramáticos de La Habana, la primera escuela creada en el continente americano en español, en el continente latinoamericano, en todo lo que es nuestra Latinoamérica, y fue realmente creada por un austriaco que recaló en Cuba, que había sido alumno de Stanislavski. Esos profesores que en el año 37 acudieron a aquellas clases y fueron los primeros directores formados por este hombre, y fue el movimiento teatral
desde la década de los 30, los 40, los 50, yo los encuentro ya personas adultas, a Modesto Centeno, Roberto Garriga, Francisco Morín, Adolfo de Luis, María Isabel Sáenz, y toda la gente más talentosa y con más amor por el teatro que yo haya conocido. En la Escuela de Artes Dramáticos fui inmensamente feliz. ¿Qué influencia tuvo para ti el formarte como artista? La formación de esa academia que les acabo de contar fue imprescindible. No solo por el conocimiento adquirido. Nosotros teníamos 13 asignaturas. Teníamos asignaturas de historia del arte, historia del teatro, historia del traje, literatura dramática, actuación, expresión corporal y movimiento escénico, voz y dicción, etcétera, etcétera, etcétera. Una escuela muy completa. Por encima de los conocimientos teóricos y técnicos que aprendí en la escuela, aprendí a amar de una manera definitiva la profesión del actor. Aprendí a saber qué cosa es la ética y qué cosa es la moral de un artista creativo. La influencia que esos profesores maravillosos que tuve, Soa Fernández, Modesto Centeno, Roberto Garriga, más tarde Vicente Revuelta, Adela Escartín, más tarde Adolfo de Luis, Humberto Arenal, sin el conocimiento que esa gente me dejó a mí, pero sobre todo la pasión por lo que hacían, yo estoy convencido que no hubiera llegado nunca a hacer una carrera tan larga de más de 56 años como la que he tenido, no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Entonces, para mí, mi formación académica y la cantidad de otros talleres de profesionalismo que yo recibí de todos los maestros que pasaron por Cuba, más los cubanos, eso formó mi carácter, formó mi entereza, formó mi disciplina, formó mi ética y me formó como ser humano y como artista. Ya mencioné un grupo de maestros de las artes escénicas de Cuba, pero influencias. Yo llegué a la Escuela de Arte Dramático y debuté en el año 64. En el año 64 debuté en el Teatro Musical de La Habana y bajo la dirección de Francisco Morín con la tía de Carlos. Yo en ese momento era un actor que quería ser un actor, era más trágico que Sara Bernard. Pero me mandaron al teatro musical porque del grupo el único varón que podía cantar era yo. Y yo fui bajo protesta al musical. Cuando llegué al musical y vi realmente cuál era la tarea de un comediante musical, la importancia que tenía ser el actor, que estás en un diálogo y de pronto ya una orquesta sinfónica comenzó a tocar y tú pasas de la voz hablada a la voz cantada y de ahí a las coreografías y al baile y a la pantomima, me di cuenta que había llegado a mi segunda escuela. El musical en ese momento tenía un cuerpo de profesores extraordinarios que influyeron muchísimo en mí, desde el mexicano Alfonso Arau, pasar por Humberto Arenal como director, el maestro Adolfo Guzmán, el maestro Tony Taño, el maestro Leo Brauer, o sea, estaban todos los grandes coreógrafos, Luis Trápaga, Alberto Alonso, Cristi Domínguez, yo fui también alumno de Cristi, Mirta Pla, en ballet, en fin, teníamos una formación, Federico Ternó, tremenda porque por las mañanas dábamos clases de danza, de técnica básica o de ballet clásico.
después acrobacia, esgrima, pantomima, folclore. Entonces fue una segunda escuela. Las clases de canto con Marcelino del Llano, un maestro, uno de los grandes tenores que llegó a Cuba en la década del 23 y se enamoró de la isla y se casó en Cuba y vivió en Cuba toda su vida y fue mi profesor de canto que me rehizo la voz, no solo para cantar, sino para hablar. Eh, Después yo regresé muy rápido a un lugar extraordinario, que sería la tercera escuela. Arlequín era una sala pequeñita que había en la calle 23 y N, encima del Ticoa. No sé si se acordarán de ese nightclub. Allí eso lo abrió Rita Montaner y las últimas actuaciones en vida de Rita se hicieron allí con Fiebre de Primavera. En mi momento, que esto ya es el año 65, la superestrella era María de los Ángeles Santana, tal vez una de las más grandes estrellas de la historia de las artes escénicas de Cuba, que me adoptó, que me cuidó, que me enseñó y me convirtió en su hijo. Y eso para mí fue algo muy valioso. Yo recuerdo que yo había leído que iban a hacer Panorama bajo el puente de Arthur Miller en Arlequín. Lo vi en un programa porque asistí a una función y vi los próximos títulos que querían hacer en Arlequín. Y yo dije, si esa obra se hace en Cuba, yo tengo que hacer Panorama bajo el puente, pero yo no conocía al señor Rubén Vigón, que era el dueño y el director de esa sala, un escenógrafo extraordinario y excelente director también. Entonces opté por mi profesor de caracterización y maquillaje, Ramonín Valenzuela, el esposo de María Álvarez Río, y el profesor de historia del teatro, eh, ¿cómo se llamaba? Carpentier, y, y entonces Carpenter era su nombre. Y les pedí, por favor, que yo quería que ellos me presentaran a Vigón, que iban a hacer unos castings, no sé qué. Y ellos me ayudaron. Y llamaron a Vigón y le hablaron de este muchacho que estaba recién graduado de la Escuela de Arte Dramático y que era talentoso, etcétera, que si le podía dar la oportunidad de hacer un casting. Vigón dijo que ya él había cerrado el casting, que ya tenía la gente, pero bueno, que me iba a ver. Y yo fui y mis compañeros de la academia, ninguno me pudo acompañar en ninguna de las escenas que yo tenía montado. Me tuve que inventar una escena a partir de la Dama de Mercurio Dulce de Tennessee Williams, un personaje que era un hombre de 57 años, drogo, alcohólico, etc. Y yo era un muchachito de 17, 18 años, que no fumaba y no bebía, era más zanahorio que el caral. Y entonces me preparé con eso y preparé una canción y preparé unos poemas y fui al casting, hice los poemas, la canción, todo salió bien y cuando arranco la escena, que estoy como por la mitad de aquel monólogo, se me olvida la letra y le veo la calva a Rubén Bio, que intenté, hice 3 acciones físicas, un apoyo, no me sirvió de nada, seguí bloqueado. Entonces le dije, mire, discúlpeme, se me olvidó la letra. Y el tipo me dijo, mire, a un actor se le olvida la letra, si usted fuera albañil se le puede caer una pared. Yo voy a salir ahora, usted estudie la letra y cuando usted esté preparado comience a hacer la escena de nuevo. Casi me muero. Y comencé a memorizar todo aquello, y caray, estaba yo muy metido en aquel asunto y yo sentí que una silla se bajó y etcétera. Después me contaron otras cosas con relación a esa silla. Pero yo intuí que estaba Vigón sentado allí y arranqué a actuar. Y actuando, saqué todo mi temperamento, las lágrimas, los mocos, rompí todo, acabé con todo, tremendo. Y terminé de hacer aquella escena que no tenía nada que ver con el personaje que yo estaba interpretando, ni mucho menos, pero cuando uno es joven, uno corre unos riesgos extraordinarios. El tipo me dijo, bueno, muy bien, mire, esta obra comienza mañana a ensayarse, tráigame un análisis dramático de esta
pieza. Ya se puede ir. Y me fui. Cuando llego no era Panorama desde el Puente, era Ejercicio para Cinco Dedos de Peter Shaffer. Y yo empecé a hacer un análisis dramático tremendo con los poetas, lo que decía no sé quién, lo que decía no sé cuánto. En ese momento yo era como un ratón de biblioteca y, y llegué con apuntes y todo. Y cuando entro al lugar, estaba María de los Ángeles Santana sentadita con su sonrisa y sus ojos penetrantes. Quedé paralizado, casi me muero. Yo dije buenas tardes y me senté. Y el tipo dijo, bueno, empezamos. Usted, Jorge, ¿cómo es su análisis dramático? Oh, Dios mío, yo empecé con mis apuntes, se me caían los papeles. En fin, fue desastroso aquella impresión que yo di. Y ella se sonrió y me dijo, mi vida, ¿no te parece que esta obra se trata tic-tac, tic-toc, toc? Dijo cuatro cosas sin ningún apunte. Y era la obra. Y yo la sentí hablar al lado mío y sentí una dicción perfecta. Todas las letras se le entendían a la Santana. Se le oía una voz melodiosa. Yo quedé innubilado delante de aquella mujer maravillosa que amé, que amo y que amaré, porque fue mi tercera gran escuela. Entonces, si voy a enumerar artistas que influyeron en mí, tengo que decir María de los Ángeles Santana, Vicente Revuelta, José Antonio Rodríguez, Reinaldo Miravalles, Raquel Revuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de etcétera. Tenía mucha gente aquí en observar a una Miriam Acevedo, a un Santi Esteban, a un Salvador Gut y a tantos actores del movimiento teatral maravillosos y tantas actrices con las que he compartido estos 56 años de vida profesional. En cada etapa de mi vida hubo siempre gente que me marcó, que me enseñó, que, que fueron desinteresados, nobles, y me dieron su conocimiento y que compartieron conmigo sin divismo, sin posiciones de que tú eres un debutante y yo soy la superestrella. La nobleza de los actores y de las grandes figuras del teatro cubano es inmensurable. Podría hablar de muchos. La Rosa Fornés, eh, qué sé yo qué, la Consuelo Vidal y toda la generación ya de mis compañeros, Daisy Granado, Daisy Fontao, Isabel Moreno, Susana Pérez, Yolandita Ruiz, Zaida Castellano, Idalia y Gladys Andreu, Soa Fernández, en fin, sería una lista imparable. Adolfo Llauradó, Mario Balmaceda, son interminables, Aramis Delgado y tantos, tantos, tantos otros. No quiero olvidar a nadie porque todos están en mi corazón, todos están en mi pensamiento. Yo tengo una carrera muy larga, acabo de decir que tengo 56 años y todos los personajes tienen dificultades. Es maravilloso esa ansiedad que cuando uno está en la búsqueda y la construcción de un personaje y te das a la tarea de buscar psicológicamente esa individualidad, profesionalmente esa individualidad, las relaciones humanas de esa individualidad, siempre es como una operación matemática dificilísima y angustiosa de cuando todavía no estás preparado y no sales y en los ensayos, sobre todo en el teatro, la búsqueda es incesante, incesante, incesante dentro del ensayo, en las funciones. Y esa insatisfacción, esa búsqueda de la perfección que no se encuentra nunca, es la esencia de mi profesión y yo creo que eso es lo que mantiene a los actores vivos. Pero hace unos años, en la década del 90, el 91, 92, hice un personaje sumamente difícil, de los muchísimos personajes difíciles que me han tocado en mi carrera.
se llama Desamparado, la obra es de Alberto Pedro Torrente, que en paz descanse. Desamparado está basado en El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov y es una paranoia inducida. Trabajé con una profundidad cuál es realmente la situación de una persona con paranoica, dónde están los miedos y por qué están, y de dónde venía ese personaje que era un intelectual, un poeta, un maestro. Eh, Eso fue calando en mí, fue calando y yo fui cada vez buscando más que buscando más. Se estrena en La Habana, es un éxito grandísimo en el Teatro Nacional, los públicos abarrotaron esa puesta en escena y después salimos de gira por toda América Latina. Y yo recuerdo un día que fuimos a un festival en Venezuela, el Festival Iberoamericano de Venezuela y al de Bogotá. Pero empezamos en Bogotá y después fuimos a Venezuela. Y cuando llegué a Venezuela, yo me di cuenta que en Bogotá prácticamente yo no salía. Yo iba del teatro, hacía las funciones y regresaba al hotel. Y en Venezuela igual. Y una noche, al regresar de la segunda función, en la habitación del hotel había un espejo inmenso que daba del techo al piso y de pronto miro el espejo y yo estaba sentadito en el borde de la cama, moviéndome como si estuviera en un sillón y me di cuenta que algo no andaba bien en el personaje. Eh, Hasta dónde yo me había metido en ese personaje que había empezado a perder el control que el actor tiene de sus propias vivencias para disfrutar de la creación de un personaje. Y esa fue una vez que tuve al regresar a Cuba después de la gira de toda América Latina y España, esto que tuve que buscar un especialista para poder hablar y poder organizar mi cerebro porque evidentemente esa paranoia inducida me estaba afectando brutalmente. Eso es uno de los personajes complejos. Eh, He hecho cerca de cerca de 200 obras de teatro, 78 personajes para la televisión y 25 para el cine. Infinidad de conciertos, me he metido en el mundo de la música, hice cabaret también, cine y televisión. Eh, y cada vez que tengo un personaje a las puertas, esto nunca sé cómo se hace. Siempre me doy la tarea de salir a buscarlo, a, a entenderlo, a escarbar. Eh, el análisis dramático es como desbrozar un poco esa selva oscura y eso me permite como esclarecer varias aristas, ¿no? De la construcción de ese ser vivo que hay que darle categoría estética. Y esa ebullición que se crea en mí, en ese proceso de búsqueda, es extraordinario. En la televisión el trabajo es mucho más veloz, tú tienes que estar muy entrenado, se te va afilando el proceso de tu imaginación y tus recursos psicofísicos de una manera maravillosa. Y si eres un actor estudioso, sabes que la televisión es un ejercicio diario de actuación y de búsqueda. Y cuando tú arrancas una telenovela y el personaje arrancas con determinadas características y pasan meses y meses y tú lo vas interpretando y vas encontrando más y más y más y más y más aristas, es algo infinito y maravilloso. Dramaturgos preferidos. Tengo muchos dramaturgos preferidos, no uno solo, pero yo creo que eh, todos esos fundadores del realismo y del surrealismo de principios de finales del 1900, de finales del 18 y principios del siglo XX, 1900, etcétera, Strindberg, Ibsen, ya después O'Neill, Tennessee Williams, que inconscientemente
he hecho 4 o 5 de las obras fundamentales de Tennessee Williams, sin darme cuenta, sin querer, Albi, Virgilio Piñera, eh, eh, Luaces, Molière, Shakespeare. O sea, yo no tengo un dramaturgo preferido. José Milián, un autor cubano extraordinario que he interpretado y que he dirigido mucho, con una hondura una obra contemporánea extraordinaria. O sea, serían muchísimos. Cuando escojo un personaje o escojo una obra para hacer, lo fundamental está en qué yo quiero decir a partir de, de, las- de los postulados de ese autor y de las posibilidades que me da para construir un personaje o para dirigir su historia. En estos momentos de mi vida, la realidad donde mejor me siento es cuando estoy dirigiendo, porque tengo el control de toda la idea y inducir a los actores hacia de los subobjetivos de las puestas en escena y de lo que yo quiero hacer y hacerme entender y, y- y acompañarlos y llevarlos y sacar la mejor parte de ellos es una de las cosas que más me atrae en este momento, como también encerrarme en un aula a impartir o a compartir el conocimiento adquirido sobre la profesión de actor. Déjame ver porque tengo que pasar la hoja. Yo no tuve dificultad con el fenómeno de los años. Yo creo que siempre va a haber un personaje interesante para un actor, no importa a qué edad. Yo no creo haber sido el típico galán. Yo desde muy joven hice los personajes que se enamoraban, etcétera, pero siempre eran personajes con conflictos psicológicos, con cosas, no eran más personajes de carácter que el típico galán. Después tuve otra etapa en el teatro cubano que hice muchísimas obras de teatro contemporáneo y era más el galán, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia interesante con El burgués gentilhombre de Molière, una apuesta de Sara Larroca y después la revisó Miguel Montesco. Esto, yo empecé haciendo el Cleonte y lo tuve, porque la obra se mantuvo en repertorio como 10 o 15 años y yo transcurrí dentro de la obra, hice el Creonte, después el Dorante y ya en un momento determinado pues pensé hacer el Jourdan. O sea que puse las 3 etapas del galancete, galán y el actor de carácter. Y en esa misma época, bajo la dirección de Marilena Ortega, hice El primer padre. Todavía era un galán y era un galán ya reconocido, había hecho Orfeo Desciende de Tennessee Williams, eh, El dulce pájaro de la juventud, Esta noche se improvisa la comedia, había hecho infinidad de obras del repertorio universal y ha llegado un inspector bajo la dirección de Marilena Ortega y soy el padre de esa familia, el señor Birling, personaje de una dificultad tremenda y la puesta en escena aún más difícil. Y era muy simpático porque mis hijos, yo lo llevaba a algunos de mis hijos 2 o 3 años, no era mucho más. Y yo tuve una experiencia muy grande con esa obra en un día en ensayo. Yo sentía que Birling era un hombre inmenso, más robusto y más gordo, más barrigón, más grande de lo que soy ahora. Pero yo en ese momento era un actor como de 36 o 37 años, no tenía más. Y yo me sentía así, y se lo expresaba a la directora, yo no estoy para hacer este papel no es para mí, no sé qué. Y en esos conflictos, yo recuerdo que un día hay una escena, después que sale el inspector mm, de escena, ya terminó su papel, que Birling termina como matando a los hijos, pero no sabíamos cómo hacerlo y habíamos trabajado unas cosas de las segundas perspectivas y terceras perspectivas y habíamos incorporado como unos simios y unas serpientes y no sé qué y no sé cuánto y empezamos con aquel eh, ejercicio para llegar a encontrar el tono, incluyendo la forma de cómo íbamos a llegar a ese final de la obra y aquello fue terrible lo que pasó allí. Yo solo
recuerdo que cuando volví yo estaba tirado en el piso, todo lo que estaba alrededor mío estaba roto y todos los actores tirados en el piso y yo me había vomitado. Y sentía una voz que me decía, Jorge, Jorge, desde la puertica del sótano. Marilena Ortega y la asistente habían salido corriendo del teatro porque se asustaron de lo que estábamos haciendo el elenco. Y la vocecita me decía, Jorge, ¿tú eres capaz de repetir eso que hiciste? Y yo como medio inconsciente le dije que sí, en mala hora. Y ese estado de exaltación, de búsqueda, de incorporación del monstruo que llevábamos dentro, lo repetíamos noche por noche. Una obra que yo amo mucho, fue mi primer premio Unión de Escritores y Artistas de ese año. Fue un premio muy importante para mí en ese momento de mi carrera. Yo después ya en Colombia, cuando llego en el año 94, a finales del 94, para protagonizar Pecado Santo, he tenido la suerte de estar en 22 producciones en estos 26 años. Y hay producciones que duraron un año y medio realizándose. Esto, he podido maniobrar mucho con el sistema de estrellas y con el sistema de encasillamiento. Si tú eres el bueno, eres el bueno, y si eres el villano, eres el villano, y si eres la niña linda, eres la niña linda, si eres el galán y tienes abdomen de cuadrito, pues eres el galán, etcétera, etcétera. Hay unos encasillamientos. Y yo comencé, perfecto, hago Pecado Santo, un sacerdote, después hice un industrial que tenía que ver con la moda, y ahí asomaba un pequeño villano, y después hago La mujer del presidente. La mujer del presidente fue un acontecimiento televisivo y está entre los productos más importantes que haya hecho la televisión colombiana en los últimos 30 años. Y eso me abrió todas las puertas. Esas puertas mm, o esa carta de presentación en la televisión me permitió ir al Teatro Nacional y me permitió ir al cine colombiano. Entonces pude navegar con personajes muy fuertes de carácter, con personajes de caracterización y también con los buenos, etc. Llegó un momento en que llego a ser La Venganza, varios años después, que es el primer capo. Y allí, pues, la prensa, que sabe que a uno le pone como título, el subtítulo, me pusieron el subtítulo El villano de América. Y detrás de eso venía Pasión de Gavilanes. Cuando yo vi el panorama de los personajes, dije, bueno, aquí el personaje mío es el abuelo Martín, el coronel Martín Acevedo, y realmente nadie quería que yo hiciera ese papel porque pensaban que yo estaba muy joven para el papel, y era un anciano como de 90 años, o de 1000, yo no sé ni de cuántos años lo hice, pero yo decía, yo a través de Martín Acevedo tengo muchas cosas que decir, y dejo la imagen que me acaban de entildar este título del villano, y hago una cosa bien disímil. Y los productores que no, y yo a que sí, bueno, en ese lío convencí a alguna gente y me permitieron hacer el casting y me gané el personaje. Y eso fue algo muy bendecido. Creo que le hice un homenaje a dos tíos abuelos, a mi tío Andrés y a mi tío Vicente Miralles, estos dos viejos locos maravillosos que yo metí en la coteleta sin darme cuenta. Y construí ese Martín que llega a ser un incondicional a, de sus nietas, un hombre de un pensamiento de avanzada, un hombre sin prejuicios, un hombre abierto al mundo y a la vida y al disfrute de la vida. Eh, Paralítico, se había caído de un caballo en su tiempo de coronel y había quedado paralítico en silla de ruedas. O sea, tenía muchas aristas y yo lo llevé desde a ser un niño a un joven eterno, a un viejito loco, a un temperamento
conductor de fuerzas, pero sobre todo una gente que siempre estaba ahí para que eh, sus nietas y la gente que estaba a su alrededor supieran que él les iba a criticar, les iba a decir las verdades, pero que era incondicional con, de ellos. Y ese personaje ha sido bendecido. Lo hice hace 18 años, sigue vigente y ahora la próxima semana se vuelve a poner en Colombia. Se ha visto en el mundo entero. Eh, Me trajo premios de muchos países. Eh, Tengo el FINTI del Cono Sur, del Festival de Televisión del Cono Sur, el INTE de todas las televisoras de, de Estados Unidos en español. Tengo el Sol de México y las Palmas de México, el India Catarina, tengo el TV y Novela de Colombia, tengo el Premio ACE de Nueva York, el Gran Águila de Venezuela y el Mara, en fin. Y el mayor premio es la reacción que pude hacer con esa caracterización y lo que esa caracterización eh, conmueve y llega al público. Y todavía hoy, gracias a las plataformas donde se sigue viendo La Pasión de Gavilanes, yo recibo cientos de mensajes por Instagram o por Facebook o por cualquiera de esas cosas y me he convertido como en el abuelo de muchos jóvenes, una figura que realmente se ha perdido en la familia y es algo imprescindible para el momento y la época en que vivimos y los jóvenes necesitan de tener un abuelo de esa envergadura. Yo creo que de mis 22 personajes para la televisión colombiana y uno para la televisión venezolana en el 2000, esto hay como 9 productos que pasaron a la historia de la televisión latinoamericana y eso es una oportunidad grandísima para un cubano que haya llegado a un país y que poco a poco se ha ido ganando el respeto y el derecho de estar, de ser y de ser parte de ese país, de ese mundo cultural. De eso estoy infinitamente agradecido. Mm, en cada etapa de mi vida creo que yo he sido un actor muy afortunado porque he hecho una carrera muy larga y muy cargada, pero siempre se me han quedado personajes de una cosa y otra. Y yo recuerdo que antes de salir de Cuba había la posibilidad de hacer con un elenco conjunto de diferentes lugares el Ricardo III de William Shakespeare. Y yo empecé a ensayarlo y a estudiarlo antes de que llegara el director, que era un director español. Pero me pasó una cosa rarísima. El director, una excelente persona y un director reconocidísimo, el día que llegó a La Habana de la dirección de teatro me dijeron, Jorge, vamos a recibir a fulano de tal, etcétera, y yo fui al aeropuerto. Y cuando él salió, pues inmediatamente tenía una maletica pequeña, abrió la maleta y dice, mira lo que te traje, ¡pum! Y me trajo una peluquita como de príncipe valiente, como cerquillo y con una cosa así. Cuando yo vi la peluca, me cayó un jarro de agua fría y yo dije, yo no hago Ricardo III con esa peluca, ni muerto. Con tan buena suerte que en ese momento me llega la propuesta de Jorge Ali Triana para venir a Colombia. Y yo solté Ricardo III, vine a Colombia por 6 meses y llevo 26 años. Pero cuando hago La mujer del presidente, toda esa investigación que yo había visto del carácter y de la psicología de Ricardo, a mí me pareció que tenía puntos de contacto con el presidente. Y la realidad que mi presidente es un poco un Ricardo III contemporáneo. Pero no sé si tendré chance, es muy difícil poder hacer un Shakespeare en América Latina, no hay plata para hacer teatro, pero eso sería un personaje que me gustaría probarme, ver si lo logro. ¿No? Para nosotros Shakespeare es algo como muy distante, sobre todo en la manera de utilizar el idioma y las estructuras shakespearianas son muy difíciles
para un latinoamericano y sobre todo para un cubano. Pero eso sería un personaje que se me quedó en el tintero que ojalá va y sí, de alguna manera lo puedo hacer. Me di cuenta que esta carrera, mientras estuve en Cuba, mm, no sentí eso. Porque yo terminando la escuela pasé a las agrupaciones teatrales y pasé por todas las agrupaciones, por el musical, por las salas privadas, por Teatro Estudios, por el Rita Montaner, por Teatro Mío, por el Guiñón Nacional de Cuba, por el Teatro Martí, por el Teatro Juvenil de La Habana. Yo estuve en casi todas las organizaciones teatrales de La Habana de mi época y trabajé con todos los grandes directores cubanos. Entonces, siempre tuve trabajo y siempre tuve un salario fijo, que no era una gran cosa, pero así subsistíamos en Cuba. Una vez que yo salgo a América Latina, tengo conciencia de que por mucho talento que tú tengas y mucho éxito que te dé un personaje X, o 2 o 10 o 15, no hay nada seguro para tu futuro. Eh, Tú puedes hacer un personaje en este momento en América Latina y ganarte todos esos premios que yo estoy hablando, mírenlo ahí atrás, están todos, esto, y quedarte sin trabajo. Entonces tú tienes que ampliar todas tus posibilidades, tus capacidades. Por eso llego a la dirección, por eso volví a cantar, por eso imparto clases. Entonces lo que me di cuenta que esa dificultad, que es sobrevivir y vivir de tu profesión, y frente a estas dificultades que puedes tener o no tener, puedes estar en la cúspide, ahora mismo, como diría el Ben, unas veces está arriba y otras veces está abajo. Y hay que aprender a no marearse. El gran Benny Moré, con su filosofía de bar, me enseñó eso. Y entonces lo que yo he tratado de hacer, primero no hacer concesiones. Yo escojo los productos que me han tocado. Si no hay nada que hacer, me aprieto el cinturón, no me las creo de nada. No me creo que vivo en Hollywood, no. Vivo en América Latina, hago televisión, teatro, que nunca he cobrado, cine, que lo he hecho por amor, pero que no lo he cobrado nunca. Entonces tengo que vivir de la televisión o de las clases o de los conciertos. Entonces eso me ha abierto el máximo del diapasón de mis exigencias conmigo mismo, de mi competencia conmigo mismo para ampliar eh, las facultades que Dios me dio y que mis padres hicieron de mí, para seguir siendo un profesional en cualquiera de esas esferas y esperar que llegue el papel. En todos los primeros años, los primeros 20 años en Colombia, tuve contratos de exclusividad y tuve contratos de continuidad por varios años. Eso me permitió, pues, asegurarme tener una casa, tener un carro, ¿no? Tener una familia y tener con qué mantenerla. En los últimos 6 años, la televisión hispanoamericana en general ha cambiado muchísimo y se hace cada vez más difícil porque hay menos producción. Cuando yo llegué a Colombia se hacían 17 productos anuales y en este momento se hacen 2, 3. Entonces con 17 productos en alguno entrarías. Pero cuando se hace 2 o 3 y hay 2.500 actores desempleados, pues posiblemente te quedes 1 año o 2 años sin hacer televisión. Entonces yo soy de los bendecidos que todavía lo hago a los 76 años, que todavía me llaman para hacer personajes sustanciosos dentro del mundo de la televisión y estoy agradecido. Este año terminé La Ley del Corazón 2 y fui otro premio India Catalina, eh, cosa insólita ya a mi edad, porque esos papeles de importancia a los 70 años pues ya prácticamente no se los dan a los hombres y a las mujeres hace rato que no les darían ningún papel, son ya los bisabuelos, los personajes. Esto es una profesión dura, donde tú tienes que tener un gran carácter y una gran fuerza de voluntad
para poder seguir en los momentos buenos o en los momentos malos. Que definir. Yo creo que los actores cubanos se distinguen fundamentalmente por su capacidad de la emocionalidad, por la pasión con que interpretan los personajes, por el sentido rítmico, por las voces también. Yo creo que son varios elementos que confluyen en los actores cubanos, pero sin lugar a dudas, la Escuela Cubana de Actuación ha dado muchos resultados, que si todos esos actores pudieran estar, los que estamos regados por el mundo ya y los que están allá, pudiéramos estar aquí, allá y más adelante, más atrás, y hubiéramos tenido la libertad de trabajar en infinidad de lugares a la vez, como hace cualquier actor de cualquier parte del mundo, yo aseguro que la historia del actor cubano sería eh, bien diferente a la actual. Mensaje, yo realmente, después de tantos años fuera de Cuba, eh, he tenido la conciencia que yo no tenía de que yo soy Cuba. Mi manera de expresarme, mi manera de ver la vida, mi manera de proyectar mi profesión hacia todas las aristas, mi capacidad de trabajo, mi tesón, mi disciplina, eh, mi historia, mi experiencia, la visión y el nivel, esto que yo alcancé es que los que me antecedieron me pusieron la vara sumamente alta y nunca me he dado por vencido. Voy a ser un estudiante de por vida, voy a seguir estudiando hasta el último aliento y hasta el último segundo de mi existencia y, y creo que esa esencia que yo llamo Cuba, eh, se la tengo que agradecer infinitamente a mis maestros, a mis padres, a mi familia, a esa isla, a ese mar, a ese sol, a ese sentido de la musicalidad del cubano. En los primeros años, cuando comencé a trabajar en el exterior, tenía una angustia muy grande. Yo necesitaba que el público que había dejado en Cuba viera lo que yo estaba haciendo y me juzgara, me dijera con esa sabiduría que tiene el cubano de la calle y del pueblo, que había alcanzado, si les gustaba, si servía. Yo necesitaba que ese público me aplaudiera. Con el devenir de los años cada vez fue más difícil y, y bueno, una sola vez en estos 26 años, al principio pude ir a La Habana y actué casi de carambola, no sé ni cómo, en el Festival de Teatro de La Habana y fue un contacto extraordinario con, con un público inteligente, con un público sensible, con un público lleno de amor, pero a la vez de exigencia que te hace echar para adelante. Sé de todas las dificultades que tienen los que viven en la isla. Mi familia, la mayoría está allí. Y sé de todas las dificultades que tenemos los cubanos que estamos regados por el mundo. Y sé de la atracción casi como castigo que tenemos los cubanos por el amor que sentimos por esa tierra y por esa bandera. Les prometo a todos los cubanos que jamás dejaré de ser un orgullo cubano.